Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo que Moisés su siervo había muerto, y que ahora él debía levantarse y cruzar el Jordán con todo el pueblo hacia la tierra que Jehová les daba a los hijos de Israel. Le dijo que todo lugar que pisara la planta de su pie se lo había dado, tal como había dicho a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Eufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el gran mar hacia donde se pone el sol, sería su territorio. Jehová le aseguró que nadie podría hacerle frente en todos los días de su vida, que así como había estado con Moisés, estaría con él, y que no lo dejaría ni lo abandonaría. Le mandó que fuera fuerte y valiente, porque él repartiría al pueblo por heredad la tierra que Jehová había jurado dar a sus padres. Le repitió que fuera muy fuerte y valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés le había mandado, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperara donde quiera que fuera. Jehová le dijo que el libro de la ley no se apartara de su boca, que meditara en el día y noche, para hacer conforme a todo lo que estaba escrito en él, porque entonces haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Le recordó que él mismo le había mandado ser fuerte y valiente, que no temiera ni se desmayara, porque Jehová su Dios estaría con él donde quiera que fuera. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo que recorrieran el campamento y dieran orden al pueblo diciendo que prepararan provisiones, porque dentro de 3 días cruzarían el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová su Dios les daba. También habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, recordándoles la palabra que Moisés les había mandado, diciendo que Jehová les había dado reposo y les había dado esa tierra, pero que sus mujeres, sus hijos y su ganado se quedarían en la tierra que Moisés les había dado al lado oriental del Jordán, mientras que todos los hombres valientes pasarían armados delante de sus hermanos para ayudarlos. Les dijo que ayudarían a sus hermanos hasta que Jehová les diera reposo, como a ellos, y hasta que también ellos poseyeran la tierra que Jehová les daba, y después regresarían a la tierra de su heredad. Ellos respondieron a Josué diciendo que harían todo lo que él les mandara y que irían donde quiera que los enviara, así como obedecieron a Moisés en todo, también le obedecerían a él, y pidieron solamente que Jehová su Dios estuviera con él como había estado con Moisés. Dijeron que cualquiera que se rebelara contra su mandato moriría, y que solamente fuera fuerte y valiente. Josué hijo de Nun envió secretamente desde Sittim a 2 hombres como espías, diciéndoles que fueran a reconocer la tierra y especialmente Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y se quedaron allí. Fue dado aviso al rey de Jericó de que habían entrado hombres de los hijos de Israel para reconocer la tierra. El rey de Jericó envió a decir a Rahab que sacara a los hombres que habían entrado en su casa, porque habían venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió, y dijo que sí, que los hombres habían venido a ella, pero que no sabía de dónde eran, y que cuando iba a cerrarse la puerta al oscurecer, los hombres se fueron, y que no sabía a dónde habían ido, pero que los persiguieran pronto porque los alcanzarían. En realidad, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía allí puestos. Los hombres del rey los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados, y luego que salieron los que los perseguían, cerraron la puerta. Antes que los hombres se acostaran, Rahab subió al terrado y les dijo que sabía que Jehová les había dado la tierra, que el temor de ellos había caído sobre todos los habitantes del país, y que todos los moradores de la tierra se habían desmayado por causa de ellos. Dijo que habían oído cómo Jehová había secado las aguas del Mar Rojo delante de ellos cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Ag, a quienes destruyeron por completo. Dijo que al oírlo, su corazón desfalleció y no quedó más aliento en nadie por causa de ellos, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces les rogó que juraran por Jehová que, así como ella había mostrado misericordia, ellos también la mostrarían a la casa de su padre, y que le darían una señal verdadera, y que salvarían la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos y hermanas, y de todo lo que fuera de ellos, y que librarían sus vidas de la muerte. Los hombres le respondieron que su vida respondería por la de ellos, si ella no declaraba ese asunto, y que cuando Jehová les diera la tierra, usarían con ella misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre el muro de la ciudad. Les dijo que se fueran al monte y se escondieran allí 3 días, hasta que regresaran los que los perseguían, y luego se fueran por su camino.
Los hombres le dijeron que quedarían libres del juramento que les había hecho jurar si, cuando entraran en la tierra, ella no ataba el cordón de grana en la ventana por donde los había hecho descender, y si no reunía en su casa a su padre, a su madre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre. Dijeron que cualquiera que saliera fuera de las puertas de su casa, su sangre sería sobre su cabeza, pero que si ponía mano sobre alguno de los que estuvieran con ella dentro de la casa, su sangre sería sobre ellos. Ella respondió que fuera conforme a sus palabras. Ella los despidió y ellos se fueron, y ella ató el cordón de grana en la ventana. Ellos se fueron y llegaron al monte, y se quedaron allí 3 días, hasta que regresaron los perseguidores, los cuales los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces los 2 hombres regresaron, descendieron del monte, cruzaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Dijeron a Josué que verdaderamente Jehová había entregado toda la tierra en sus manos, y que aun todos los moradores de la tierra desfallecían delante de ellos. Josué se levantó de mañana, y partieron de Sittim y llegaron al Jordán, él y todos los hijos de Israel, y se quedaron allí antes de pasarlo. Al cabo de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo que cuando vieran el arca del pacto de Jehová su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevaban, se movieran de su lugar y la siguieran, para que supieran el camino por donde habían de ir, porque nunca antes habían pasado por ese camino, pero que hubiera distancia entre ellos y el arca, como de 2000 codos, y que no se acercaran a ella. Josué dijo al pueblo que se santificaran, porque Jehová haría maravillas entre ellos al día siguiente. Habló Josué a los sacerdotes diciendo que tomaran el arca del pacto y pasaran delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Jehová dijo a Josué que ese día comenzaría a engrandecerlo delante de todo Israel, para que supieran que así como estuvo con Moisés, estaría con él. Jehová mandó a Josué que diera orden a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, diciendo que cuando llegaran a la orilla de las aguas del Jordán, se detuvieran en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel que se acercaran y oyeran las palabras de Jehová su Dios. Les dijo que en eso conocerían que el Dios vivo estaba en medio de ellos y que sin falta echaría de delante de ellos a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, gergeseos, amorreos y jebuseos. Dijo que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasaría delante de ellos en medio del Jordán, y que tomaran ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Dijo que sucedería que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, reposaran en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarían, y las aguas que venían de arriba se detendrían en un montón. Y sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes llevaban el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus riberas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, levantándose en un montón muy lejos, en Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, fueron completamente cortadas, y el pueblo pasó enfrente de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová se pararon firmes sobre tierra seca en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo terminó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo que tomara 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y les mandara que tomaran 12 piedras de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes habían estado firmes, y que las llevaran con ellos y las pusieran en el lugar donde pasarían la noche. Josué llamó a los 12 hombres que había preparado de los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo que pasaran delante del arca de Jehová su Dios al medio del Jordán, y que cada uno levantara una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Les dijo que esto sería una señal entre ellos, para que cuando sus hijos preguntaran en el futuro qué significaban esas piedras, les respondieran que las aguas del Jordán fueron cortadas delante del arca del pacto de Jehová, y que al pasar el arca por el Jordán, las aguas fueron cortadas, y que esas piedras serían por memorial a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron al lugar donde acamparon, y allí las pusieron. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto,
y allí están hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en medio del Jordán hasta que se terminó todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, el arca de Jehová y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, como Moisés les había dicho. Unos 40,000 hombres preparados para la guerra pasaron delante de Jehová a la llanura de Jericó para pelear. En aquel día Jehová engrandeció a Josué delante de todo Israel, y lo temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Jehová habló a Josué diciendo que mandara a los sacerdotes que llevaban el arca del testimonio que subieran del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes que subieran del Jordán, y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová salieron de en medio del Jordán, y las plantas de sus pies se asentaron sobre tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron como antes sobre todas sus riberas. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo que cuando sus hijos preguntaran a sus padres en el futuro qué significaban esas piedras, les harían saber diciendo que Israel pasó este Jordán en seco, porque Jehová su Dios secó las aguas del Jordán delante de ellos hasta que pasaron, así como Jehová su Dios había hecho con el mar Rojo, el cual secó delante de ellos hasta que pasaron. Dijo que esto era para que todos los pueblos de la tierra conocieran la mano de Jehová, que es poderosa, y para que temieran a Jehová su Dios todos los días. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, su corazón desfalleció y no hubo más ánimo en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué que hiciera cuchillos de pedernal, y volviera a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de los prepucios. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque aunque todo el pueblo que había salido estaba circuncidado, no habían circuncidado a los que nacieron en el desierto durante el camino. Los hijos de Israel habían andado por el desierto 40 años, hasta que fue consumida toda la nación, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, por no haber obedecido la voz de Jehová, a quienes Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que Jehová había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos que él levantó en lugar de ellos, Josué los circuncidó, porque estaban incircuncisos, pues no los habían circuncidado en el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la nación, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Jehová dijo a Josué que aquel día había quitado de ellos el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes por la tarde, en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron del fruto de la tierra, panes sin levadura y grano tostado en el mismo día. El maná cesó al día siguiente de haber comido del fruto de la tierra, y los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán ese año. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí que un hombre estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué fue hacia él y le dijo si era de los suyos o de sus enemigos. Él respondió que no, sino que era el príncipe del ejército de Jehová, y que ahora había venido. Entonces Josué cayó rostro en tierra y adoró, y le dijo que decía su señor a su siervo. El príncipe del ejército de Jehová dijo a Josué que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. Y Josué así lo hizo. Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie salía ni entraba. Jehová dijo a Josué que había entregado en su mano a Jericó, a su rey y a sus valientes. Le dijo que todos los hombres de guerra rodearían la ciudad una vez cada día durante 6 días, y que 7 sacerdotes llevarían 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca, y que al 7º día rodearían la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarían las trompetas. Cuando tocaran prolongadamente el cuerno de carnero, y cuando el pueblo oyera el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritaría con gran voz, y el muro de la ciudad se derrumbaría, y el pueblo subiría, cada uno derecho hacia adelante.
Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les dijo que tomaran el arca del pacto, y que 7 sacerdotes llevaran 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Dijo al pueblo que pasaran y rodearan la ciudad, y que los hombres armados fueran delante del arca de Jehová. Aconteció que cuando Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuernos de carnero pasaron delante de Jehová y tocaron las trompetas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las trompetas sonaban continuamente. Josué había mandado al pueblo que no gritaran ni alzaran su voz, ni saliera palabra de su boca hasta el día en que él les dijera que gritaran. Así hicieron rodear el arca de Jehová alrededor de la ciudad una vez, y regresaron al campamento y pasaron la noche allí. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová iban tocando continuamente las trompetas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las trompetas sonaban continuamente. Así rodearon la ciudad por segunda vez, y regresaron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y rodearon la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día rodearon la ciudad 7 veces. Y a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo que gritara, porque Jehová les había entregado la ciudad. Dijo que la ciudad y todo lo que en ella había sería anatema para Jehová. Solamente Rahab la ramera viviría, ella y todos los que estuvieran con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que habían sido enviados. Les advirtió que se guardaran del anatema, no fuera que al tomar algo del anatema hicieran anatema el campamento de Israel y lo turbaran. Dijo que toda la plata, el oro, y los utensilios de bronce y de hierro eran consagrados a Jehová, y que entrarían en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran voz, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos. Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado la tierra que entraran en casa de la ramera y sacaran de allí a la mujer y a todo lo que fuera suyo, como habían jurado. Los jóvenes espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y los sacaron fuera del campamento de Israel. Quemaron la ciudad y todo lo que en ella había, pero pusieron la plata, el oro, y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa de Jehová. Josué salvó la vida de Rahab la ramera, la casa de su padre y todo lo que era suyo, y ella habitó en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros que Josué había enviado a espiar Jericó. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo que maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito echaría los cimientos de ella, y sobre su hijo menor pondría sus puertas. Jehová estaba con Josué, y su fama se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación respecto al anatema, porque Acán hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, y les habló diciendo que subieran y reconocieran la tierra. Los hombres subieron y reconocieron a Ai. Regresaron a Josué y le dijeron que no subiera todo el pueblo, sino que subieran unos 2 o 3 mil hombres y tomaran a Ai, que no fatigara a todo el pueblo allí, porque eran pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, pero huyeron delante de los hombres de Ai. Los hombres de Ai mataron de ellos como a 36 hombres, los persiguieron desde delante de la puerta hasta Sebarim, y los hirieron en la bajada. Por esto el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Oh Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán esto, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces,
¿Qué harás a tu gran nombre? Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, también han tomado del anatema, y aún han hurtado, han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, volverán la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros, si no destruís el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tome se acercará por familias, y la familia que Jehová tome se acercará por casas, y la casa que Jehová tome se acercará hombre por hombre. Y el que fuere tomado con el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido infamia en Israel. Josué se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Hizo acercar a la familia de Judá, y fue tomada la familia de los Zeraitas. Hizo acercar a la familia de los Zeraitas hombre por hombre, y fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa hombre por hombre, y fue tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Acán respondió a Josué y dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre el despojo un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los codicié y los tomé, y aquí que están escondidos en la tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo de ello. Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y la plata debajo de ello. Lo tomaron de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que tenía, y los llevaron al valle de Ase. Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbará en este día. Y todo Israel lo apedreó, y los quemaron a fuego después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces Jehová se apartó del ardor de su ira. Por esto aquel lugar fue llamado el Valle de Ase hasta hoy. Jehová dijo a Josué, no temas ni te desmayes, toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solamente que tomaréis para vosotros su despojo y sus bestias. Pondrás emboscadas contra la ciudad, detrás de ella. Josué se levantó, y toda la gente de guerra, para subir contra Ai. Josué escogió 30,000 hombres valientes y los envió de noche. Les mandó diciendo que pusieran emboscada detrás de la ciudad, que no se alejaran mucho de la ciudad, y que todos estuvieran preparados. Él y todo el pueblo que estaba con él se acercarían a la ciudad, y sucedería que cuando ellos salieran a encontrarlos, como antes, huirían delante de ellos. Entonces ellos saldrían tras ellos hasta sacarlos de la ciudad, porque dirían que huyen delante de nosotros como antes. Y cuando huyeran delante de ellos, los de la emboscada se levantarían de su lugar y tomarían la ciudad, y la incendiarían conforme a la palabra de Jehová. Josué puso la emboscada, y ellos fueron y se quedaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, mientras Josué pasó aquella noche entre el pueblo. Josué se levantó de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él y los ancianos de Israel delante del pueblo a Ai. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, teniendo el valle entre ellos y Ai. Tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Cuando pusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad, Josué fue aquella noche al medio del valle. Aconteció que cuando el rey de Ai lo vio, se apresuraron y se levantaron temprano, y el rey y todo su pueblo salieron al encuentro de Israel a la batalla, al lugar señalado delante del Arabá, sin saber que había emboscada contra él detrás de la ciudad. Josué y todo Israel fingieron huir delante de ellos, y huyeron por el camino del desierto.
Todo el pueblo que estaba en la ciudad fue convocado para perseguirlos, y persiguieron a Josué, y se alejaron de la ciudad. No quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad abierta, y persiguieron a Israel. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Los de la emboscada se levantaron rápidamente de su lugar, y corrieron cuando él extendió su mano, y entraron en la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ai miraron atrás, vieron, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no tuvieron poder para huir ni a un lado ni a otro. El pueblo que huía al desierto se volvió contra los que los perseguían. Cuando Josué y todo Israel vieron que la emboscada había tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y mataron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y quedaron en medio de Israel, unos por un lado y otros por el otro, y los hirieron hasta no dejarles sobreviviente ni quien escapara. Tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto donde los persiguieron, y todos cayeron a filo de espada hasta ser consumidos, todo Israel volvió a Ai y la hirió a filo de espada. Todos los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todo el pueblo de Ai. Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Solamente el ganado y el despojo de aquella ciudad tomó Israel para sí, conforme a la palabra que Jehová había mandado a Josué. Josué quemó a Ai y la redujo a un montón para siempre, en desolación hasta hoy. Al rey de Ai colgó de un madero hasta la tarde, y al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran su cuerpo del madero, y lo echaron a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Entonces Josué edificó un altar a Jehová el Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés siervo de Jehová había mandado a los hijos de Israel, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie había alzado hierro. Ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Allí escribió sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así el extranjero como el natural, la mitad de ellos frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, conforme a lo que Moisés siervo de Jehová había mandado al principio para bendecir al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra de todo lo que Moisés había mandado que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, con las mujeres, los niños y los extranjeros que andaban entre ellos. Aconteció que cuando todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, en la región montañosa, en las llanuras y en toda la costa del gran mar hacia el Líbano, los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, oyeron esto, se reunieron a una para pelear contra Josué y contra Israel. Pero cuando los moradores de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Fueron y se hicieron pasar por embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias viejas y remendadas en sus pies, vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel que venían de tierra lejana, y que ahora querían hacer pacto con ellos. Los hombres de Israel dijeron a los heveos que quizá habitaban en medio de ellos, y que cómo podrían hacer pacto con ellos. Ellos respondieron a Josué que eran siervos suyos. Josué les dijo quiénes eran y de dónde venían. Ellos respondieron que venían de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová su Dios, porque habían oído su fama y todo lo que había hecho en Egipto, y todo lo que había hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán. Dijeron que sus ancianos y todos los moradores de su tierra les habían dicho que tomaran provisiones para el camino y fueran a encontrarse con ellos, y les dijeran que eran siervos suyos, y que ahora hicieran pacto con ellos. Mostraron su pan, diciendo que estaba caliente el día que lo tomaron de sus casas para venir, y que ahora estaba seco y mohoso. Mostraron los odres de vino que llenaron nuevos, y que ahora estaban rotos, y sus vestidos y sandalias gastados por lo muy largo del camino.
Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos pacto de dejarlos vivir, y los príncipes de la congregación les juraron. Pero aconteció que al cabo de 3 días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los hijos de Israel partieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, las cuales eran Gabaón, Cafira, Birot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los hirieron, porque los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Por esto toda la congregación murmuró contra los príncipes. Pero todos los príncipes dijeron a toda la congregación que les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y que ahora no podían tocarlos. Dijeron que harían esto con ellos, los dejarían vivir, para que no viniera ira sobre ellos a causa del juramento que les habían hecho. Y los príncipes dijeron que vivieran, y los hicieron leñadores y aguadores para toda la congregación, conforme a lo que los príncipes les habían dicho. Josué los llamó y les habló diciendo porque los habían engañado, diciendo que vivían muy lejos, siendo que habitaban en medio de ellos. Dijo que ahora eran malditos y que no dejaría de haber entre ellos siervos, leñadores y aguadores para la casa de su Dios. Ellos respondieron a Josué diciendo que les fue dicho claramente que Jehová su Dios había mandado a Moisés su siervo que les diera toda la tierra y que destruyera a todos los moradores de la tierra delante de ellos, y que por eso temieron mucho por sus vidas y habían hecho aquello. Dijeron que ahora estaban en su mano, y que hiciera con ellos lo que bien y recto le pareciera. Josué hizo así con ellos, los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. En aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, hasta hoy, en el lugar que Jehová escogiera. Aconteció que cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Ai y la había destruido, y que había hecho a Ai y a su rey como había hecho a Jericó y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con Israel y estaban entre ellos, temió en gran manera, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por eso Adonisedec rey de Jerusalén envió a Oam rey de Hebrón, a Piream rey de Jarmut, a Jafía rey de Laquis y a Debir rey de Eglón, diciendo que subieran a él y lo ayudaran, para herir a Gabaón, porque había hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Se juntaron estos 5 reyes de los amorreos, y subieron ellos y todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Los hombres de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal que no retirara su mano de sus siervos, sino que subiera pronto a salvarlos y ayudarlos, porque todos los reyes de los amorreos que habitaban en la región montañosa se habían juntado contra ellos. Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los hombres valientes. Jehová dijo a Josué que no los temiera, porque los había entregado en su mano, y que ninguno de ellos prevalecería delante de él. Josué vino de repente sobre ellos, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Jehová los confundió delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maqueda. Aconteció que mientras huían delante de Israel por la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yase? El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Aquellos 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maqueda. Fue dado aviso a Josué diciendo que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en la cueva. Josué dijo que rodaran grandes piedras a la boca de la cueva y pusieran hombres junto a ella para guardarlos. Dijo que no se detuvieran, sino que persiguieran a sus enemigos y los hirieran en la retaguardia, y que no los dejaran entrar en sus ciudades, porque Jehová su Dios los había entregado en su mano. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con muy grande mortandad hasta destruirlos, y los que quedaron se metieron en las ciudades fortificadas, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maqueda, y nadie osó mover su lengua contra los hijos de Israel.
Entonces Josué dijo que abrieran la boca de la cueva y sacaran a aquellos 5 reyes. Los sacaron y los trajeron a Josué. Cuando los sacaron, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de los hombres de guerra que habían ido con él que se acercaran y pusieran sus pies sobre los cuellos de aquellos reyes. Ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Josué les dijo que no temieran ni se acobardaran, que fueran fuertes y valientes, porque así haría Jehová a todos sus enemigos contra los cuales pelearan. Después de esto Josué los hirió y los mató, y los colgó en 5 maderos, y estuvieron colgados en los maderos hasta la tarde. Y al ponerse el sol, Josué mandó que los bajaran de los maderos, y los echaron en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Aquel día Josué tomó a Maqueda, la hirió a filo de espada, y destruyó completamente a su rey y a todo lo que en ella había, y no dejó sobreviviente alguno, e hizo al rey de Maqueda como había hecho al rey de Jericó. Josué pasó de Maqueda a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también en su mano, y a su rey, y la hirió a filo de espada, y a todo lo que en ella había, y no dejó sobreviviente alguno. De Libna pasó Josué a Laquis, y acampó cerca de ella, y peleó contra ella. Jehová entregó a Laquis en la mano de Israel al segundo día, y la hirió a filo de espada, conforme a todo lo que había hecho a Libna. Entonces Horam rey de Geser subió para ayudar a Laquis, pero Josué hirió a él y a su pueblo, hasta no dejarle sobreviviente alguno. Josué pasó de Laquis a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la tomaron aquel mismo día, y la hirieron a filo de espada, y destruyeron completamente todo lo que en ella había. Aquel mismo día hizo a Eglón como había hecho a Laquis. Josué subió de Eglón a Hebrón, y peleó contra ella, y la tomaron, y la hirieron a filo de espada, y a su rey y a todas sus ciudades, y a todo lo que en ellas había, y no dejó sobreviviente alguno. Josué volvió de Hebrón a Debir y peleó contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirió a filo de espada, y destruyó completamente todo lo que en ellas había, conforme a todo lo que había hecho a Hebrón. Así hirió Josué toda la tierra, la región montañosa, el Negev, los llanos y las laderas, y a todos sus reyes, y no dejó sobreviviente alguno, sino que destruyó todo lo que tenía vida, como Jehová el Dios de Israel había mandado. Josué los hirió desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué tomó todos estos reyes y su tierra en una sola campaña, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Luego Josué volvió, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Aconteció que cuando Javín rey de Jase oyó esto, envió a Jobab rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban al norte en la región montañosa, en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las alturas de Dor al occidente, al cananeo al oriente y al occidente, al amorreo, al hitita, al fereceo y al jebuseo en la región montañosa, y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mispa. Salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, un pueblo muy numeroso, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros. Todos estos reyes se reunieron y vinieron, y acamparon juntos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Jehová dijo a Josué que no los temiera, porque al día siguiente a esa misma hora los entregaría a todos muertos delante de Israel, y que desjarretara sus caballos y quemara sus carros en el fuego. Josué vino de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón, él y toda la gente de guerra con él, y cayó sobre ellos. Jehová los entregó en la mano de Israel, y los hirieron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefotmaim, y hasta el valle de Mispa al oriente, los hirieron hasta no dejar sobreviviente alguno. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y quemó sus carros en el fuego. Josué volvió en aquel tiempo y tomó a Jase, e hirió a espada a su rey, porque Jase había sido antes cabeza de todos estos reinos. Hirieron a filo de espada a todo lo que en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, no quedó cosa alguna que respirara. Jase fue quemada a fuego. Todas las ciudades de aquellos reyes y a todos sus reyes tomó Josué, y los hirió a filo de espada, y los destruyó completamente, como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades que estaban sobre sus colinas, excepto Jase solamente, que Josué quemó. Todos los despojos de estas ciudades y el ganado tomaron para sí los hijos de Israel, pero a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar sobreviviente alguno. Como Jehová había mandado a Moisés su siervo, así Moisés mandó a Josué, y así Josué lo hizo,
no quitó palabra alguna de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Así tomó Josué toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, la región montañosa de Israel y sus llanos, desde el monte Elac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón. Tomó a todos sus reyes, los hirió y los mató. Por mucho tiempo hizo Josué guerra contra todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que habitaban en Gabaón. A todas las tomaron por guerra. Porque esto vino de Jehová, para endurecer el corazón de ellos para que salieran a pelear contra Israel, para destruirlos por completo, y para que no tuvieran misericordia, sino que fueran destruidos, como Jehová había mandado a Moisés. En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de la región montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la región montañosa de Judá y de toda la región montañosa de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. No quedó anaseo alguno en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Así Josué tomó toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y Josué la dio en heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Y la tierra reposó de la guerra. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y de cuya tierra tomaron posesión al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente, Sehón rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, que dominaba desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, y desde la mitad del valle, y desde la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y al sur, al pie de las laderas del Pisga, y Ag rey de Basán, que era de los que quedaban de los Refaitas, que habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba el monte Hermón, Salca, y todo Basán hasta la frontera de los Jesureos y de los Macateos, y la mitad de Galaad, frontera de Sehón rey de Hesbón. Moisés siervo de Jehová los hirió, y Moisés siervo de Jehová dio su tierra en posesión a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes de la tierra que Josué y los hijos de Israel derrotaron al otro lado del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el valle del Líbano hasta el monte Elac que sube hacia Seir. Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a sus divisiones. El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está junto a Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Orma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulam, 1. El rey de Maqueda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapúa, 1. El rey de Efer, 1. El rey de Afec, 1. El rey de Lazarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Jase, 1. El rey de Simrón Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Taanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Sedes, 1. El rey de Jocneam del Carmelo, 1. El rey de Dor en las alturas de Dor, 1. El rey de Goim en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. Todos los reyes fueron 31. Josué ya era viejo, entrado en días, y Jehová le dijo que ya era viejo, entrado en días, y que quedaba mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los distritos de los filisteos, y todo el territorio de los jesureos, desde Sior que está delante de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, que se cuenta como de los cananeos, 5 príncipes de los filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón, y los sabeos al sur. Toda la tierra de los cananeos, y Meara que es de los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera del amorreo, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde nace el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios. Yo los echaré delante de los hijos de Israel, solamente reparte tú por suerte la tierra en heredad a Israel, como yo te he mandado. Ahora, pues, reparte esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Con la media tribu de Manasés, los Rubenitas y los Gaditas recibieron su heredad, la cual Moisés les dio al otro lado del Jordán al oriente, como Moisés siervo de Jehová se la dio, desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón,
y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, y todas las ciudades de Sehón rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, hasta la frontera de los hijos de Amón, y Galaad, y la frontera de los Gesureos y de los Macateos, y todo el monte Hermón, y todo Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, que reinó en Astarot y en Edrei, que quedó de los Refaitas. Moisés los hirió y los expulsó. Pero los hijos de Israel no expulsaron a los Gesureos ni a los Macateos, y Jesur y Macat habitaron en medio de Israel hasta hoy. Solamente a la tribu de Leví no dio heredad. Las ofrendas encendidas de Jehová el Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Moisés había dado heredad a la tribu de Rubén conforme a sus familias, y su territorio fue desde Aroer, que está a la orilla del valle de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura junto a Medeba, Hesbón y todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Sima, Seret Sahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas del Pisga, Bet Jesimot, y todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, a quien Moisés derrotó, junto con los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en la tierra. También mataron los hijos de Israel a espada a Balaam hijo de Vie, el adivino, junto con los demás muertos de ellos. El territorio de los hijos de Rubén fue el Jordán y su límite. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, con las ciudades y sus aldeas.